Hola buscadores de mundos, hoy os traigo una entrevista con Carlos Gómez Guerrero, el autor de El legado de Ferum. Espero que os guste y sin más os dejo con Carlos. Pues mi inspiración principal vino del libro Anima Beyond Fantasy, que es un juego de rol de los típicos animes, en plan Naruto, One Piece. Esta historia iba a ser al principio, o yo tenía pensada que fuese en plan anime, pero obviamente luego todo fue cambiando. Por ejemplo, todos mis personajes tenían el pelo de colores, pero lo fui modificando para que fuese mucho más realista y en una época más real, se podría decir. Bueno, la verdad es que los nombres se deberían usar ciertas técnicas para hacer los nombres de forma más fácilmente, pero yo lo único que hago es mezclo sílabas random, aleatorias, y si sale bien, pues eso se queda como nombre, y si no, pues sigo pensando, en plan de, yo que sé, la Cisa, por ejemplo, pues puede ser una chica que se me acaba de ocurrir, o yo que sé, o Soleca, o cosas así. Empiezas a decir sílabas, 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 y la que te suena mejor es la que le pongo al final al personaje. Yo aquí uso ambas porque a la hora de hacer una historia siempre me gusta tener cuáles son los objetivos que tienen que tener esos personajes, pero por el camino les doy rienda suelta. Lo que hago es simplemente dejo que surja, dejo que pase, meto a cada personaje mío y depende de cómo son, pues reaccionan de una forma o de otra y a veces me guían por caminos que incluso yo no sabía que podían ser posibles y es curioso. Pues el objetivo final como tal siempre ha sido el mismo, pero la forma de llegar a él ha sido bastante diferente, porque esta historia la he reescrito unas tres o cuatro veces y entonces la forma de llegar al final ha sido diferente. Así que en contestación a la pregunta, no, el final siempre ha sido el mismo. Pues con una persona que ha encontrado su objetivo hace relativamente poco, después de estar estudiando electricidad, después de estar estudiando soldadura, al final me he dado cuenta de que lo que me gustaba realmente era mi hobby. Y mi hobby, uno de ellos, era jugar al rol. Y eso se parece muchísimo a la hora de crear una historia. Y obviamente también me gustaba mucho escribir. Y ahora es cuando me he dado cuenta de que sí, que mi objetivo en la vida es escribir. Bueno, aquí sinceramente te voy a decir que no me han inspirado ningún autor, porque de todos los libros que he leído, casi ni me acuerdo de los títulos, me acuerdo mucho menos del autor, de lo único que me acuerdo es que me han inspirado a no cometer los errores que yo considero que cometían. Simplemente que mi estilo de escritura es diferente a todo lo que he leído. Me han inspirado a escribir distinto. Ya está. Pues el tema de una anécdota de la primera novela, es que esta es la primera novela y empecé a escribirla cuando tenía 18 años. Una de las anécdotas que te puedo comentar es que una de las primeras escenas que se me ocurrió del primer libro fue viendo Aquí no hay quien viva. ¿Qué dices tú? ¿Y qué tiene que ver Aquí no hay quien viva con una historia de fantasía totalmente diferente? Pues absolutamente nada, pero fue de estas veces que ves algo, se te enciende el pilotito y dices, pues lo voy a escribir". Y de momento sé más anécdotas, pero ahora mismo no caigo en ninguna más. Ni uno, ni dos, ni tres. La verdad es que tengo pensado escribir por lo menos cinco. Tengo pensado escribir la segunda parte de este libro. Bueno, en realidad no la tengo que escribir porque ya la tengo escrita. Tengo que escribir la tercera parte del libro. Luego después, cuando termine la saga,
Tengo intención de hacer una historia totalmente diferente o de otro mundo aparte, y ya veréis de qué será, pero dentro de un tiempo. Y después de esa historia ya tengo pensada otra historia en otro mundo que van a ser mínimo dos partes. Que puede que se alargue a tres, puede que se alargue a tres, pero de momento estoy servido. Voy a tener unos 8 o 10 años para escribir y para pensar en otras ideas porque es algo que no puedo evitar, pero mi cabeza empieza a pensar en historias nuevas y las tengo que ir archivando porque es un poco caótico a veces. A ver, el proceso de publicar, pues desde los 18 años que lo escribí, creo que a los 23, creo que a los 23 años lo presenté al premio Minotauro y tuve que estar esperando una temporada a que me devolviesen los derechos y entonces lo presenté a editoriales. La editorial Atlantis me la cogió, estuve 2 años con ellos, gané el premio a la mejor novela fantástica de 2017 con ellos y después de estar 1 año y medio con ellos, al final decidí que lo mejor para mí era llevar esto por mi propia cuenta y fue cuando autopubliqué. Tuve que aprender muchísimas cosas para llegar a eso, pero estoy orgulloso de poder haber podido publicar por mi cuenta. Pues lo único que le puedo decir es que lo escriban. O sea, por ejemplo, mi padre es de esas personas que le encanta leer, lee una barbaridad, pero a la hora de desarrollar un mundo o de escribir una historia, se ve incapaz. Y yo lo que le digo, joder, si en algún momento te interesa escribir, practica. Si es que al final, si tú lees, ya estás practicando para poder escribir. Lo que tienes que desarrollar un poco es la imaginación. Yo aquí el único consejo que te puedo dar es que juegues a rol. Y que veas películas, que veas series, que veas cosas que desarrollen tu imaginación y te permitan escribir. Porque leer libros lo que te da es esa labia para poder escribir. Pero lo que te da la imaginación realmente son los juegos de rol, las películas, series, cosas que hayan hecho otras personas que te ayuden. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Quiero agradecerle a Carlos que haya compartido su tiempo con nosotros y que haya confiado en mí. Y quiero agradeceros a todos vosotros por estar ahí. Eso ha sido todo y hasta pronto, buscadores de mundos.